diplomacia quedó hecha pedazos. Esa es, sin exagerar, la frase que mejor describe el momento crítico que atraviesan México y Ecuador. Lo que está ocurriendo no puede reducirse a una diferencia diplomática más, ni a un simple desencuentro entre gobiernos. Esto es la consecuencia directa de una invasión a territorio soberano. Un acto de agresión sin precedente en la historia moderna de América Latina, que obligó a la próxima líder de México, Claudia Sheinbaum, a marcar una línea que no se puede cruzar frente a quienes se atreven a pisotear la soberanía nacional. Aquí no hay espacio para medias tintas. No hay diálogo posible. No hay negociación sencilla y, en este momento, no hay diplomacia que pueda tapar la gravedad de lo sucedido. El gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, tomó una decisión que provocó condena internacional. Ordenó a sus fuerzas policiales entrar por la fuerza a la Embajada de México en Quito. Es decir, agentes ecuatorianos irrumpieron en territorio soberano mexicano para llevarse a un asilado político. Hay que decirlo claro, esta acción no fue solamente un golpe contra México. Fue una bofetada directa al derecho internacional, una ruptura brutal de las reglas básicas que sostienen la convivencia entre naciones y un desprecio abierto a la Convención de Viena, el acuerdo que durante décadas ha protegido las relaciones diplomáticas en el mundo civilizado. Por eso, la respuesta de México, ahora reafirmada y proyectada hacia el futuro por Claudia Sheinbaum, se presenta como una defensa firme de principios que no pueden ponerse sobre la mesa como moneda de cambio. Primero, está la defensa del derecho internacional. México se ha colocado como uno de los principales defensores de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Y la pregunta es inevitable. Si una violación de esta magnitud se permite sin una respuesta fuerte, ¿qué embajada podría sentirse segura mañana? ¿La de Brasil en Bogotá? ¿La de Argentina en Caracas? ¿La de cualquier nación en cualquier capital del mundo? Lo que está en juego no es un conflicto aislado, es la seguridad de todo el sistema diplomático internacional. Segundo, se está construyendo un precedente peligroso si no existe una reacción de máxima firmeza. Porque cuando un acto así queda sin castigo político, legal y diplomático, el mensaje que se manda al mundo es devastador. Que las reglas pueden romperse, que la fuerza puede imponerse sobre la ley y que cualquier gobierno puede entrar a una embajada extranjera si considera que tiene motivos para hacerlo. Sheinbaum, incluso antes de asumir formalmente el poder, se ve empujada a defender un principio elemental. No hay absolutamente nada que negociar cuando la soberanía mexicana fue pisoteada de manera tan evidente. Ceder un solo milímetro, en este caso, sería abrirle la puerta al caos diplomático global. Tercero, esto también representa una prueba de autoestima nacional y una advertencia para el futuro. La ruptura total de relaciones con el gobierno de Noboa manda un mensaje claro, directo y sin rodeos a cualquier potencia, grande o pequeña, que piense que puede ignorar la soberanía de México sin consecuencias. Es una declaración de dignidad nacional. México se respeta a sí mismo y exige ese mismo respeto en el escenario internacional. Cuarto, Ecuador debe enfrentar el costo político de su violación. La administración de Noboa encara ahora un aislamiento regional prácticamente total. El rechazo de México a cualquier intento de normalización inmediata de relaciones no es un capricho, es el precio que el presidente ecuatoriano debe pagar por un error de cálculo que sacudió a toda la región. Un error que fracturó la unidad latinoamericana, debilitó la imagen internacional de Ecuador y colocó a su gobierno en una posición de enorme desgaste frente al mundo. Y finalmente, si me permiten una reflexión como analista que ha seguido conflictos y crisis internacionales en distintos escenarios, respaldar la postura de Sheinbaum y del gobierno mexicano no es una cuestión opcional. Es una necesidad en un mundo cada vez más inestable. Es imposible, absolutamente impensable, tenderle la mano sin condiciones a quienes dieron la orden de entrar por la fuerza a tu casa. Hacer concesiones en este momento no sería diplomacia. Sería una señal de debilidad que podría dañar la dignidad de México durante generaciones. En este vídeo usted va a entender por qué la ruptura de relaciones entre México y Ecuador es vista, desde la nueva administración mexicana, como una medida permanente mientras no se cumplan condiciones extraordinarias. También analizaremos el impacto devastador que la decisión de Noboa ha tenido en la posición internacional de Ecuador. Vamos a desglosar la estrategia legal y política que México está llevando ante la Corte Internacional de Justicia y otros foros globales. Y, sobre todo, vamos a conectar los puntos para comprender cómo este episodio está definiendo la política exterior del próximo gobierno de México, una política exterior basada en firmeza, dignidad y cero tolerancia frente a cualquier violación de la soberanía nacional. Analicemos y exploremos esta noticia de última hora, porque las ondas de choque de este asalto diplomático apenas comienzan a sentirse. Comencemos. Para entender la gravedad de la postura mexicana,
Tenemos que regresar a aquella noche que marcó un antes y un después. No fue una simple acción policial. Fue, en los hechos, una operación militar, aunque oficialmente no se le haya llamado así. Vehículos blindados, agentes fuertemente armados, hombres encapuchados con pasamontañas, equipo táctico y arietes para romper puertas. Las imágenes que recorrieron el mundo no mostraban una detención común. Mostraban un asalto en toda la extensión de la palabra. El mundo vio cómo sometían y apuntaban con armas a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador, un diplomático que, con una valentía enorme, intentó detener físicamente la entrada ilegal a territorio mexicano. Porque eso fue lo que ocurrió, una invasión contra la sede diplomática de México. Este acto violó directamente el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, una de las bases más importantes del orden internacional moderno. Ese artículo no deja margen para dudas ni interpretaciones convenientes. Lo dice de manera clara, los locales de la misión son inviolables. Y además establece que el Estado receptor tiene la obligación especial de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos locales contra cualquier intrusión o daño. Ecuador no solo incumplió esa obligación. Ecuador hizo exactamente lo contrario. No protegió la embajada mexicana. Fue el propio Estado ecuatoriano el que ordenó entrar por la fuerza. ¿Por qué esto es tan grave? Porque una embajada no es solamente un inmueble con una bandera afuera. Una embajada representa una extensión soberana del país al que pertenece. El suelo de la Embajada de México en Quito es, para efectos diplomáticos y jurídicos, territorio mexicano. Entrar ahí sin autorización, con armas, encapuchados y usando la fuerza, equivale en la práctica a una invasión. Estamos hablando de un acto de agresión que, en otro contexto y entre otras potencias, pudo haber sido considerado un casus belli, es decir, una causa de guerra. México, con prudencia, decidió llevar el conflicto por la vía del derecho internacional y por una presión diplomática total. Pero hay que decirlo claro, elegir el camino legal no disminuye la gravedad de la ofensa. Al contrario, demuestra que México está respondiendo con firmeza, pero también con responsabilidad. El argumento utilizado por Ecuador fue la detención de Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, quien se encontraba dentro de la embajada mexicana solicitando asilo político y posteriormente recibiendo protección por parte de México. El gobierno de Daniel Noboa lo señala como un delincuente común y sostiene que el asilo era ilegal. Pero ese debate, aunque pueda tener peso para Ecuador, queda completamente en segundo plano frente al acto principal. Incluso si los argumentos del gobierno ecuatoriano tuvieran algún fundamento, nada, absolutamente nada, justifica violar el territorio soberano de otra nación. Para ese tipo de conflictos existen canales diplomáticos, recursos legales, mecanismos internacionales y procedimientos formales. Noboa decidió saltarse todo eso y tomar el camino de la fuerza bruta. Y ese camino llevó a Ecuador a un punto de aislamiento y desgaste del que no podrá salir fácilmente. Por eso, la decisión de México no puede calificarse como exagerada ni desproporcionada. Es la única respuesta lógica, firme y digna frente a una agresión de esta magnitud. Ahora profundicemos en el primer pilar de esta crisis, la agresión sin precedentes y la respuesta legal de México. La demanda que México presentó ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, se convirtió en una de las piezas centrales de su estrategia. No se trata de una simple queja diplomática ni de una protesta simbólica. Es una acusación formal que busca algo mucho más profundo que una disculpa. México está exigiendo consecuencias reales, visibles y duraderas. El gobierno mexicano no está pidiendo un simple "lo sentimos". Está solicitando, entre otras medidas, la suspensión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas hasta que emita una disculpa pública y reconozca las violaciones cometidas contra los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Esto es extraordinario. Pedir la suspensión de un país dentro de la ONU es una de las medidas más severas que contempla la Carta de las Naciones Unidas. No es una solicitud menor, ni un gesto diplomático de rutina. Es una señal de que México considera que la violación fue tan grave que no puede resolverse con declaraciones tibias ni con reuniones privadas. ¿Por qué una medida tan fuerte? Porque, desde la perspectiva mexicana, la transgresión cometida por Ecuador fue igual de extrema. Expertos en derecho internacional, como el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, han calificado el acto ecuatoriano como una violación flagrante, gravísima e inadmisible, algo que no se había visto entre países latinoamericanos en la historia reciente. No estamos hablando de un simple tecnicismo legal. Estamos hablando de dinamitar una de las bases más delicadas de la convivencia entre naciones.
Si un gobierno puede entrar con armas a una embajada extranjera porque no está de acuerdo con una decisión de asilo, entonces todo el sistema diplomático internacional queda bajo amenaza. La estrategia mexicana tiene dos objetivos centrales. El primero es obtener justicia por la agresión sufrida. Esto implica reparación del daño, tanto en lo moral como en lo material. México busca que se reconozca públicamente que hubo una violación directa contra su soberanía y que Ecuador debe asumir las consecuencias de sus actos. Pero el segundo objetivo, quizá el más importante a largo plazo, es sentar un precedente vinculante a nivel mundial. México quiere que la Corte Internacional de Justicia emita un fallo tan contundente que ningún otro líder en ninguna región del planeta vuelva a considerar una acción parecida como una opción viable. La intención es clara: que el caso Ecuador se estudie en academias diplomáticas, jurídicas y militares como el ejemplo perfecto de lo que jamás debe hacerse. Que quede registrado como una advertencia global. Que cualquier gobierno que piense en usar la fuerza contra una sede diplomática entienda que el costo político, legal e internacional puede ser devastador. Y en ese sentido, la condena internacional ha sido amplia, fuerte y abrumadora, lo que fortalece todavía más la posición de México frente al mundo. La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución de condena firme contra Ecuador con un dato que habla por sí solo. El único voto en contra fue del propio Ecuador, mientras que El Salvador optó por abstenerse. Es decir, ni siquiera dentro del sistema interamericano el gobierno de Daniel Noboa logró construir una defensa sólida frente a lo ocurrido. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, también salió al paso con una de las declaraciones más duras que ha emitido en su historia reciente. Y esto no quedó limitado a una sola región o a un bloque político. Desde el gobierno de Lula en Brasil hasta de Gabriel Boric en Chile, pasando por Gustavo Petro en Colombia, además de la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos, todos condenaron la violación de la Convención de Viena. Esto deja al gobierno de Noboa prácticamente aislado en el escenario internacional. Ecuador puede intentar justificar lo ocurrido como una acción interna, puede insistir en que su objetivo era detener a Jorge Glass, pero el hecho central no cambia. Entró por la fuerza a una embajada mexicana y rompió una regla fundamental del derecho diplomático. Noboa pudo haber capturado a Jorge Glass, sí, pero en ese proceso terminó colocando a su propio país en una posición de enorme debilidad frente al mundo. Y ahora llegamos al segundo gran hecho que define esta crisis, la postura de Claudia Sheinbaum. Esto es clave. La agresión contra la embajada mexicana ocurrió durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien tomó una decisión inmediata y contundente: romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero quien recibe esta crisis como parte de su agenda internacional es Claudia Sheinbaum, y será ella quien tenga que definir el rumbo de la política mexicana frente a Ecuador durante los próximos 6 años. Y su postura ha sido de firmeza total. No dejó espacio para especulaciones, no mandó señales de debilidad y no abrió la puerta a una normalización rápida. Sheinbaum dejó claro que la ruptura de relaciones no es un simple enojo diplomático ni una reacción de momento. Es una decisión de Estado. La próxima administración mexicana ha sido muy clara. Para que México siquiera considere retomar el diálogo, Ecuador tendría que ofrecer una disculpa pública al más alto nivel, reconocer que violó el derecho internacional, sobre todo, garantizar que un episodio de esta naturaleza no vuelva a repetirse. Además, Ecuador tendría que respetar el derecho de asilo que México le concedió a Jorge Glass, permitiendo su salida segura del país. Hay que decirlo claro, esas no son exigencias exageradas. Son los requisitos mínimos para empezar a hablar. Antes de cualquier acercamiento, Ecuador tendría que reconocer la gravedad de lo que hizo y aceptar que violar una embajada extranjera no puede quedar como si nada hubiera pasado. ¿Qué nos revela esto sobre la política exterior que México podría tener bajo el liderazgo de Sheinbaum? Nos dice que será una política basada en la doctrina Estrada, pero con una diferencia importante: una doctrina Estrada con dientes. La doctrina Estrada, históricamente, ha defendido el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. México no se mete en la vida política de otras naciones, no impone gobiernos, no dicta quién debe gobernar ni cómo deben resolverse los conflictos internos. Pero la postura de Sheinbaum agrega una capa nueva y contundente. Así como México no interviene en otros países, tampoco va a tolerar que otros gobiernos intervengan, agredan o vulneren los espacios soberanos de México. Es una política exterior basada en dignidad, respeto mutuo y firmeza institucional. México no busca conflictos, no necesita fabricarlos y no gana nada entrando en provocaciones. Pero cuando su soberanía es vulnerada, la respuesta no será tibia. Será una respuesta con toda la fuerza diplomática, legal y política del Estado mexicano.
Analistas políticos señalan que esta crisis representa la primera gran prueba de fuego para Claudia Sheinbaum en el terreno internacional. Y, hasta ahora, la está enfrentando con una postura que fortalece su imagen como una líder firme, calculadora y de principios. No está actuando desde el impulso ni desde la improvisación. Está dejando que el tiempo, el derecho internacional y el aislamiento diplomático de Ecuador trabajen a favor de México. Sheinbaum sabe que México no tiene ninguna prisa por reconciliarse con un gobierno que decidió violar una de las normas más básicas de la convivencia entre naciones. También sabe que aceptar una normalización sin disculpa, sin reconocimiento y sin garantía sería mandar un mensaje peligroso, que se puede pisotear la soberanía mexicana y después volver a la mesa como si nada. Esta postura firme no solo está dirigida al exterior, también manda un mensaje muy poderoso hacia dentro de México. Refuerza la imagen de un gobierno que no está dispuesto a permitir que se pisotee el honor nacional, un punto profundamente sensible para el pueblo mexicano y con un peso enorme en la conversación pública del país. Al mantenerse firme, Claudia Sheinbaum se coloca en la misma línea de una nación que se sintió atacada, ofendida y ultrajada por las acciones del gobierno de Ecuador. Y aquí es donde hay que conectar los puntos, porque esta no es la historia de dos hechos aislados. No estamos frente a una agresión por un lado y una respuesta diplomática por el otro. Lo que vemos es una sola narrativa estratégica, donde la agresión de Daniel Noboa y la respuesta de Claudia Sheinbaum terminan definiendo el futuro de las relaciones no solo entre México y Ecuador, sino también el equilibrio político de toda América Latina. El plan general de México parece claro: utilizar esta crisis provocada por Ecuador para reafirmar su liderazgo regional como una potencia que defiende el multilateralismo, el derecho internacional y el Estado de Derecho. México no está actuando solo para proteger su embajada o responder a una ofensa puntual. Está tratando de enviar un mensaje más amplio. En América Latina no puede normalizarse que un gobierno viole una sede diplomática y después pretenda seguir sentado en la mesa regional como si nada hubiera pasado. La acción de Noboa, vista desde una perspectiva estratégica, fue un movimiento desesperado de un gobierno joven, presionado por conflictos internos y necesitado de una victoria mediática rápida. Buscaba una imagen fuerte, una captura espectacular, un golpe político que pudiera venderse como autoridad y control. Pensó que detener a Jorge Glass le daría un impulso inmediato de popularidad. Lo que no midió fue que el costo de esa fotografía sería la reputación internacional de Ecuador. La respuesta de México, continuada y endurecida por Claudia Sheinbaum, es exactamente lo contrario a esa improvisación. No es una reacción de corto plazo, es una jugada calculada a largo plazo. México no va a ceder porque entiende que ceder, en este caso, sería validar la ley de la selva dentro de la diplomacia internacional. Si México se doblara ante esta agresión, ¿qué impediría que mañana otro gobierno, atrapado en sus propios problemas internos, decida entrar por la fuerza a una embajada para distraer a su opinión pública? Sheinbaum está levantando un cortafuegos diplomático. Está diciendo con absoluta claridad: hasta aquí. Quien cruce esta línea tendrá que enfrentar todo el peso de la ley internacional y el aislamiento político encabezado por México. No se trata solamente de castigar a Ecuador. Se trata de impedir que el precedente se repita en cualquier otro país de la región o del mundo. Este plan tiene varias fases. La primera fue la ruptura inmediata de relaciones. La segunda es la ofensiva legal ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La tercera, que es la que estamos viendo en este momento, es la fase de presión diplomática sostenida. México está usando su influencia en todos los foros posibles, desde la CELAC hasta la ONU, para asegurarse de que Ecuador siga siendo señalado como el agresor y no como una parte más en una disputa bilateral. El objetivo es impedir que la narrativa cambie. México no quiere que el incidente se diluya con el paso de las semanas, ni que se convierta en un tema más dentro de la agenda internacional. La intención es mantener vivo el señalamiento político y legal hasta que el costo para Noboa sea tan alto que ningún futuro líder se atreva a repetir una acción semejante. Esta sinergia entre agresión y respuesta crea un nuevo paradigma. México deja de colocarse únicamente como víctima y empieza a posicionarse como el fiscal del orden internacional en América Latina. Y Claudia Sheinbaum aparece como la ejecutora de una nueva doctrina de dignidad nacional, una política exterior que busca transformar una agresión en una oportunidad para fortalecer los principios que sostienen la convivencia pacífica entre las naciones. Y el efecto dominó ya empieza a verse. Las consecuencias de esta crisis se extienden mucho más allá de las fronteras de México y Ecuador. A nivel regional, el episodio provocó una fractura profunda. Los países se vieron obligados a tomar postura, y la mayoría abrumadora se colocó del lado de México y del derecho internacional.
Eso debilita la cohesión de los organismos regionales, porque la confianza en uno de sus miembros, Ecuador, quedó gravemente dañada. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un diplomático sentarse en una cumbre de la CELAC a negociar de buena fe con los representantes del mismo gobierno que ordenó asaltar la embajada de un país hermano? Es muy difícil. La confianza diplomática no se reconstruye con discursos vacíos ni con intentos de pasar la página. Se reconstruye con responsabilidad, reconocimiento y garantías reales de que una violación así no volverá a repetirse. En el terreno económico, las consecuencias para Ecuador también podrían ser severas. México era un mercado importante y un socio relevante en negociaciones comerciales como la Alianza del Pacífico. La ruptura no solo golpea la relación política, también puede afectar espacios de cooperación, comercio y diálogo regional que antes funcionaban bajo una mínima confianza entre gobiernos. Todo ese proceso quedó congelado por tiempo indefinido. La incertidumbre política y la imagen de un gobierno que no respeta las reglas del derecho internacional ahuyentan cualquier posibilidad seria de inversión extranjera. Ningún inversionista quiere apostar su capital en un país donde las normas más básicas pueden romperse por una decisión impulsiva del presidente en turno. Y si a eso se le suman los graves problemas de seguridad interna que Ecuador ya venía enfrentando, el resultado es una tormenta perfecta para su economía. A nivel global, este caso quedará como un precedente que será analizado en todas las cancillerías del mundo. Si la Corte Internacional de Justicia falla de manera contundente a favor de México, se reforzará la inviolabilidad de la Convención de Bienes y mandará un mensaje claro a cualquier gobierno que piense en cruzar esa línea. Pero si la respuesta internacional fuera débil, podría leerse como una señal peligrosa, casi como una luz verde para regímenes autoritarios que desprecian el orden multilateral y creen que pueden usar la fuerza por encima de la ley. Por eso la postura de México tiene tanta importancia. México no está peleando únicamente por su embajada. Está defendiendo, en los hechos, la seguridad de todas las embajadas del mundo. Está diciendo que una sede diplomática no puede convertirse en objetivo de una operación armada solo porque un gobierno decide ignorar las reglas. El efecto dominó también alcanzará la política de asilo. La acción de Ecuador intenta desacreditar el asilo político como una herramienta legítima de protección para personas perseguidas. La defensa de México, por el contrario, lo reafirma como un derecho soberano y humanitario fundamental. El desenlace de esta crisis podría fortalecer o debilitar una de las tradiciones más importantes del derecho latinoamericano. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los países involucrados y qué futuro se empieza a perfilar? Para Ecuador, las opciones son pocas y todas tienen un costo enorme. El presidente Daniel Noboa está atrapado en una encrucijada que él mismo construyó. La primera opción es mantener su postura desafiante. Eso puede darle beneficios políticos de corto plazo con su base más dura, con quienes aplauden la mano dura y la imagen de autoridad. Pero, a cambio, condenaría a Ecuador a un aislamiento prolongado, a ser visto como un estado paria en la región y a cargar con una crisis diplomática que, tarde o temprano, podría debilitar su gobierno y afectar la estabilidad del país. La segunda opción es ceder ante las demandas de México. Pero eso también implicaría un golpe político enorme para Noboa. Tendría que aceptar públicamente que cometió un error de dimensiones históricas, ofrecer una disculpa, reconocer la violación al derecho internacional, posiblemente permitir que Jorge Glass reciba el salvoconducto correspondiente. En otras palabras, tendría que anular el propósito original de toda la operación que ordenó. Noboa está atrapado. Su única salida real pasa por una disculpa, pero esa salida podría costarle buena parte de su capital político interno. Si se mantiene firme, hunde más a Ecuador en el aislamiento. Si retrocede, acepta ante el mundo que cruzó una línea que jamás debió cruzar. Para México, el camino es mucho más claro. Su posición es de paciencia estratégica. México no necesita actuar con desesperación ni subir el tono cada día. Le basta con mantener la presión diplomática, sostener su ofensiva legal y esperar a que el proceso en La Haya siga avanzando. Tiene de su lado el respaldo de buena parte de la comunidad internacional y una posición jurídica mucho más sólida. Claudia Sheinbaum puede darse el lujo de esperar. Puede esperar a que la presión interna y externa sobre Noboa se vuelva cada vez más difícil de sostener. Incluso puede esperar a un cambio de gobierno en Ecuador, uno que esté dispuesto a reparar el daño que dejó la administración actual. México no tiene prisa. La ofensa fue demasiado grave como para aceptar una reparación improvisada, rápida o superficial. Este conflicto también permite anticipar el nuevo orden regional que se está formando.
Estamos viendo el surgimiento de una política exterior mexicana bajo Claudia Sheinbaum mucho más firme, mucho más asertiva y mucho más enfocada en defender tanto los intereses nacionales como los principios del derecho internacional. México está consolidando su papel como el poder blando más importante de América Latina. Un liderazgo que no necesita recurrir a la fuerza militar para hacerse escuchar, porque utiliza la fuerza de la ley, la diplomacia, la legitimidad internacional y el consenso regional para marcar posición. Es una forma distinta de ejercer influencia, no con amenazas, sino con principios, no con armas, sino con instituciones. También se está formando un bloque de facto de países latinoamericanos que, más allá de sus diferencias ideológicas, coinciden en un punto que no se puede negociar: el respeto a la soberanía y a las normas diplomáticas. En ese sentido, la crisis provocada por Ecuador podría terminar teniendo un efecto inesperado. Irónicamente, el error de Noboa podría fortalecer el compromiso regional con el derecho internacional y convertirse en una especie de vacuna contra futuras tentaciones autoritarias. El futuro de América Latina se está escribiendo en este momento, y se está escribiendo con la tinta de la firmeza mexicana. En conclusión, lo que estamos presenciando es mucho más que una disputa entre dos gobiernos. Es un punto de inflexión. El asalto a la Embajada de México en Quito fue un ataque directo al corazón del orden diplomático que, durante décadas, ha permitido mantener una paz relativa entre las naciones. Fue un acto impulsivo que desató una respuesta calculada, firme, basada en principios por parte de México. Una respuesta que, además, marcará el tono de la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum. La postura mexicana no deja espacio para dudas, no habrá marcha atrás. Esto no se trata únicamente de orgullo nacional, ni de una reacción emocional frente a una ofensa. Se trata de algo mucho más profundo: la supervivencia del sistema internacional y de las reglas que permiten que los países convivan sin caer en la fuerza bruta. Al negarse a negociar con un gobierno que violó su soberanía de una manera tan grave, México no está cerrando la puerta a la diplomacia. Al contrario, está dejando claro cuál es el precio mínimo para volver a cruzar esa puerta: respeto absoluto a la ley, reconocimiento del daño causado y garantías reales de que una agresión así no volverá a repetirse. La lección que Sheinbaum está mandando al mundo es contundente. La soberanía de México no es una sugerencia, no es un asunto negociable y no es una línea que pueda moverse según la conveniencia política de otro gobierno. Es una línea roja. Y quienes se atrevan a cruzarla se van a encontrar con un muro de dignidad nacional, con todo el peso del derecho internacional y con el aislamiento de una comunidad de naciones que no puede permitir que estas acciones se normalicen. En esta crisis, México no solo está defendiendo su bandera, está defendiendo las reglas que impiden que el mundo se hunda en el caos. Está defendiendo la inviolabilidad de las embajadas, el derecho de asilo, la soberanía de los estados y el principio básico de que ningún gobierno puede entrar por la fuerza a territorio diplomático extranjero sin enfrentar consecuencias. Y esa postura, hay que decirlo claro, resuena mucho más allá de nuestras fronteras. Porque lo que se decida en este caso no solo afectará a México y Ecuador, también mandará un mensaje a todos los gobiernos del mundo sobre los límites que nadie debe cruzar. La pregunta ya no es si Ecuador tendrá que disculparse. La verdadera pregunta es cuánto tiempo tardará el gobierno de Noboa en entender que no tiene otra salida. Si este análisis te pareció revelador y quieres mantenerte al día con las noticias más impactantes y sus consecuencias geopolíticas, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y déjanos tu comentario. ¿Crees que la postura de México es la correcta? ¿Qué debería hacer Ecuador para salir de este aislamiento que él mismo provocó? Tu opinión es fundamental. Nos vemos en el próximo reportaje.